Villa María, Córdoba. Es abogado, participa en política desde los 21 años. Llega a Buenos Aires en 1989 y ejerce la abogacía y la docencia en San Justo, La Matanza. Allí comienza su militancia social luchando contra las políticas neoliberales y organizándose ante la crisis económica y social. En el ámbito de la función pública se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en 2003 como director nacional de asistencia comunitaria y en 2006 como subsecretario de Organización y Capacitación Popular. Crea y coordina en 2012 la iniciativa Vías Sarmiento, asociación de usuarios organizados para recuperar un ferrocarril digno. Su referencia política se ancla en el Partido de la Matanza, donde fue candidato a intendente y llegó a convertirse en un potencial adversario para el justicialismo. Actualmente es secretario general del Movimiento Libres del Sur en la provincia de Buenos Aires y miembro de la dirección provincial del FAUNER. Fuerte el aplauso, recibamos al candidato a gobernador, Jorge Ceballos. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo andan? Un gusto estar acá. Me han advertido que acá te teñí la mano. Un gusto compartir con ustedes esta actividad. A fuerza de ser repetitivo, no puedo dejar de agradecer la presencia de las fuerzas hermanas que nos acompañan, muy gustosos nosotros. No hay problema. Muy gustosos, realmente, nos sentimos muy a gusto con su acompañamiento. Quiero agradecer también a quien nos había reconfortado con sus canciones. Chazarreta es. Bien. Es bueno integrar la cultura como parte de nuestro quehacer político. Quiero agradecer a los trabajadores de la prensa que también he visto acá. Son muy importantes en esta idea de poder comunicar nuestras propuestas. Les pido a mis compañeros y compañeras que les demos a todos ellos un caluroso aplauso como reconocimiento hacia ellos. No sé si se mencionó por ahí, creo que, no sé si se mencionó que está también presente con nosotros el compañero de Necochea, nuestro responsable del Libre del Sur, el compañero Juan Manuel Rodríguez. Gracias, hermano. Bueno, quería charlar primero de un tema que pasó medio rápido por los medios. A esta altura de mi experiencia, no puedo decir. Hace pocos días tuvimos una noticia de que estatizó la deuda privada. Esa deuda que contrajeron los grandes grupos económicos de este país. Y que un buen día este señor puso la firma para que esa deuda que habían contraído, que ni siquiera entró al país, deuda con el capital financiero internacional que en ese momento se ofertaba, había sobreabundancia de dinero. Y como digo, ni siquiera ingresó al país, en muchos casos se trató de asientos contables, mediante un sistema que era el seguro de cambio.
esa deuda pasó a ser, correspondía a esas empresas, pasó a ser pagada por todos, por el más humilde de este país, y comenzó a ser la deuda un elemento determinante en la vida política de los gobiernos sucesivos. Hubo grupos económicos que se favorecieron, decía, los llamados capitanes de la industria. ¿Saben quién estaba también entre esos grupos económicos? Alguien que hoy dice que hay que pagar como sea, porque no hay que aislarse del mundo. El grupo Macri. El grupo Macri, el que dice ahora que hay que pagar como sea, es el mismo que contrajo deuda y que ese funcionario, Domingo Felipe Cavallo, le estatizó y nos estuvo haciendo pagar a todos y nos sigue haciendo pagar por estos días. Esa deuda, como dije, fue condicionando los distintos gobiernos. Y Cavallo tiene responsabilidad después en la causa esta, precisamente, por el tema del megajanje. Porque después de eso lo trajo un gobierno que se decía progresista, como la Alianza. Es más, los que se decían más progresistas de esa alianza, como el Chacho Álvarez, eran los que más estaban de acuerdo con la incorporación de Domingo Cavallo a esa propuesta de gobierno. 50, 60 mil millones de dólares nos costó a los argentinos esa situación. Por eso digo que no hay que dejar pasar esta noticia, porque ese tema tiene mucha importancia hoy. Nosotros creemos que hay que honrar los compromisos, pero no hay que hipotecar el futuro. Algunos, como Macri, son muy generosos con la plata del Estado, pero no con el bolsillo propio, porque él no pagó su deuda, nos la hizo pagar a nosotros. Nosotros creemos que hay que honrar las deudas, pero no hipotecando el futuro de nuestro pueblo. No vamos a aceptar que se hipotequen los recursos naturales de nuestro país en beneficio del poder financiero internacional. Por eso, para ya ir a hablar de la provincia, no entiendo a esos dirigentes que nos están pidiendo al Frente Amplio UNEN que vayamos a una interna con ese tipo de representantes políticos. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tiene que ver el progresismo con ese tipo de propuestas? No tiene nada que ver. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener confianza y transitar el camino por el que nos hemos convocado. Quería hablarles ahora de nuestra propuesta para la provincia, porque una de las cosas que escucho bastante en las entrevistas, también en la sociedad, es respecto a los problemas y qué hacer con esta provincia, porque de diagnóstico está bastante sobreabundado, digamos. Pero el tema es qué empezamos, y un poco, quizás no de una manera de dividir cada una de las áreas, sino reuniendo las necesidades programáticas con las necesidades políticas. Quería plantearle cómo vemos nosotros, desde Libre del Sur, qué tenemos que encarar. Yo creo que tenemos que ver que las obras que necesita este país, que las cosas que necesita esta provincia, están en el contexto de un país con la economía en recesión. Por eso creo que va a ser una propuesta nuestra para trabajar en la sociedad. Como decía bien Guillermo, con participación de la sociedad, la idea de impulsar la obra pública. ¿Por qué la obra pública? No por la necesidad de generar gastos, sino con la idea de incorporar mano de obra, por supuesto, pero en los marcos también de las necesidades
que tiene nuestra provincia. Uno viene en la ruta y se cansa de ver gigantografías que la verdad las lee y uno no sabe si le están tomando el pelo o no, porque nos dicen que Buenos Aires está activa, que Buenos Aires se han hecho rutas. Miren, yo fui el día jueves a la Universidad de Pergamino y la verdad, tanto la Ruta 8, la 51, la 196 y todos los caminos provinciales son el festival del pozo. Realmente necesitamos reconstruir y dar obra pública volviendo a construir las rutas que necesita nuestra provincia. Pero en el tema del transporte nosotros también queremos decir que tenemos una propuesta que precede estos problemas, que tiene que ver con cambiar de paradigma también en el tema del transporte. No podemos seguir con el monopolio del transporte automotor, particularmente en el tema de carga a través del sistema de los camiones. Tenemos que recuperar nuestros ferrocarriles para la provincia. Necesitamos estos ferrocarriles porque indudablemente el transporte por carretera es que destruye nuestras rutas, es el que genera la mayor cantidad de accidentes, es el que contamina nuestro ambiente y por si fuera poco es el más costoso. Es una necesidad en el tema de carga y también lo es en el tema del transporte de personas. Tenemos que recuperar nuestros ferrocarriles. Acá se mencionó, entre las tareas que he realizado yo, que estoy realizando, el tema de lo que soy usuario, que es el tren de la línea Sarmiento. Yo vivo en el oeste de la provincia del conurbano y utilizo la línea de Sarmiento. Nosotros hemos trabajado allí el tema por los hechos que son de público conocimiento. La inseguridad para viajar, digamos, ¿no? Lo que pasó en Once no era algo que a nosotros nos sorprendió, con franqueza. No queríamos, a veces, cuando subimos al tren, pensar que nos va a ocurrir. Yo agarro un libro, los jóvenes se ponen en el auricular, bueno, nadie quiere pensar que le puede pasar, pero en realidad había altas probabilidades que eso ocurriese. Y en realidad ahora se ha dado una solución, que es la importación de los vagones de China. Como usuario tengo que decir que me parece necesario. Nos hacían falta estos trenes nuevos. No puedo decir, no, prendamos la luz, que necesitamos los trenes, porque con este nivel de inseguridad no se podía viajar más. Pero juntamente con esto quiero decir que me da mucha bronca y que me duele que los tengamos que haber importado. Yo acompañé a Néstor Kirchner en el año 2004 a Tafí Viejo, cuando se le prometió a los trabajadores de los talleres ferroviarios que se iba a reconstituir la industria ferroviaria. No solo que no se hizo eso, se le dio continuidad a la política noventista de Menem de darle a los concesionarios privados que solo han hecho un negocio propio con los subsidios estatales. Tenemos que volver a recuperar el ferrocarril para la provincia. Ese tiene que ser un desafío nuestro en el tema del transporte. Otro tema que tenemos y que tiene que ver con la obra pública es el tema educativo. Hemos hecho un relevamiento de las escuelas públicas. Nos dan cifra alarmante sobre la situación edilicia de las escuelas. Por ejemplo, los jardines de infante, el nivel inicial en González Catán, una de las 16 localidades que tiene La Matanza, el 90% no tiene agua potable. Tienen agua en bidones
que muchas veces no llega. En otras localidades son los pozos ciegos que se desbordan. Escuelas viejas que por el paso de los años y sin ninguna inversión se han deteriorado, aunque esas escuelas viejas son las más sólidas, porque también hemos visto escuelas nuevas que tienen pocos años correspondiente a esta gestión, que están destruidas, con filtraciones en los techos, rajaduras en las paredes. Índices alarmantes de la situación educativa. Y hemos visto este año, luego de 19 días de clases, de pérdida de clases, que el gobierno provincial decía que había que, y responsabilizando a los docentes, de que no podíamos dejar a los chicos sin clase. Claro, ¿quién puede estar en desacuerdo con esto? Pero yo me pregunto, ¿se cumple el objetivo pedagógico de aprender en estas condiciones en la escuela? Tenemos que construir 1000 escuelas en la provincia, y no estoy diciendo un número exagerado. Solo en La Matanza considero que hacen falta 100 escuelas, por datos, por relevamiento, porque están en un mismo edificio conviviendo distintos niveles, y todavía en una mora en el tema educativo, en el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación. No se le ha dado cumplimiento en lo que se ha propagandizado, que es la jornada extendida de educación. La verdad, cuando lo vi a Scioli inaugurando la modalidad de jornada extendida en 100 escuelas en la provincia, la verdad que tendría que pedir disculpas, porque es una ley del año 2006 que teníamos el objetivo de estar ya en el 30%, y 100 escuelas, calculen ustedes que hay solamente cerca de 700 establecimientos en un distrito como La Matanza. Tendría que pedir disculpas, no sacarse la foto y hacer propaganda diciendo que invierte en la discusión. No han cumplido nada. Allí hace falta también la obra pública para reactivar. Por supuesto, en la educación hace falta otras cosas. Hace falta que los docentes estén para enseñar y no para atender comedores. Hace falta que los docentes se capaciten. Docentes que tengan que cumplir una jornada frente a las aulas y que luego se les considere jornada de trabajo el tiempo de capacitación, porque son los que enseñan a las nuevas generaciones, a nuestros hijos. Tenemos que recuperar la autoridad pedagógica que no se recupera con autoritarismo. Acá no es cuestión de volver a métodos autoritarios. Acá la autoridad se gana y se legitima con el alumno que puede entender que ese docente le enseña, que se siente, que lo ve una persona que le puede transmitir conocimiento, que es lo esencial para lograr su autonomía en la vida, ya sea para la vida laboral o para el estudio, o simplemente para poder guiarse, como digo, en la vida. Esto es lo que tenemos que recuperar, y en esto yo creo que es fundamental, porque la educación es fundamental, no es solo por los efectos específicos, sino que tiene que ver con otros flagelos nuestros, como es el tema de la pobreza. Tenemos que trabajar en el tema de la salud. Soy un convencido de que el tema de la salud tiene que ver esencialmente con evitar que nuestra sociedad se enferme, si no es negocio de los laboratorios. Tenemos que trabajar en la prevención, en la capacitación, y para eso hay que construir y estudiar y relevar en cada municipio la cantidad de salas que hacen falta de atención primaria. Por supuesto, también allí con los profesionales y trabajadores de la salud que hagan falta, porque no es posible que una persona vaya a esos establecimientos donde existe la sala de salud y en muchos casos está cerrada porque atienden pocas horas, en otros casos no están los profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Por un resfrío, por una gripe, por una enfermedad simple que se podría atender allí, se van al hospital, que tiene que ser para enfermedades de más complejidad. Hay que trabajar en esto y nosotros nos vamos a abocar a esto. Me preguntarán ustedes, por supuesto, ¿de dónde sacamos la plata para hacerlo? Bueno, hay un tema que el que gobierna esta provincia tiene que asumirlo.
Esta es la provincia que más aporta al Producto Bruto Nacional. Esta provincia tiene que recuperar la verdadera coparticipación que se merece. Y acá hay que trabajar y pensar ya respetando la institucionalidad. Acá hay un sistema político, y lo conozco bien, donde la decisión de estas obras que hay que realizar no se hacen planificadamente en la provincia para ver dónde van, para ver dónde hacen falta hospitales, para ver cuáles son las rutas principales. Acá hay una relación directa del Poder Ejecutivo Nacional con las intendencias, particularmente del conurbano, y ha sido un mecanismo de cooptación y de extorsión política. Hay que acabar con ese tipo de prácticas institucionales. He hablado con directores de hospitales que me dicen: estoy de acuerdo que se haga hospital, pero te comento, en esa zona hay 3 establecimientos juntos y en esta otra zona no tenemos ninguno. Claro, pasa lo mismo que con las universidades. A cada intendente amigo le damos una universidad. Bienvenido sea la educación superior, pero tenemos que pensar y planificar. Hay que pensar en el largo plazo. Tenemos que conseguir estos fondos, por supuesto, con la honestidad que acá se mencionó en mis 2 compañeros que me precedieron. Hay muchos fondos. El caso de los ferrocarriles fue quizás el ejemplo más emblemático, pero ¿cuántos casos no se conocen? Hay un chorro muy grande de divisas, de plata que se va en la corrupción, que si nosotros gobernamos van a ir a la gestión y al poder realizar esta obra. Tenemos que convocar también a los empresarios. Tenemos que convocar a los empresarios de todos los sectores de la producción. Es una vergüenza esta provincia inundada con los caminos rurales que no pueden sacar la producción. Por supuesto, hay que pedir contribución y cobrar los impuestos, pero esos productores y esos empresarios tienen que después ver en concreto la obra. Porque aparte de la coima que tienen que poner, después de lo que se recauda no ven nada. Yo soy de aquellos que creen que hay que contribuir, pero soy de los que creen que hay que mostrar que esa obra vuelve en beneficio de la sociedad en cosas concretas. Eso es lo que recupera la credibilidad. Hay que pedir el aporte también de los sectores empresarios para las obras, para las rutas, para la escuela. Hay que pedir la solidaridad para poder construir la provincia que nosotros queremos. Y quiero referirme, por último, a un gran tema que está en la agenda, pero que está en la realidad, más que en la agenda, que es el tema de la seguridad. Ya Guillermo dijo las cuestiones básicas con las que nosotros pensamos que se resuelve la seguridad. Pero sí, como candidato a gobernador, quiero decir algo que no se dice mucho en las campañas y las propuestas de la dirigencia política de esta provincia. Creo que falta, no porque no la piensen, es más, varios han suscrito algunos documentos en los cuales tenemos coincidencias. Creo que hace falta coraje. Hace falta coraje para reconocer que el problema de la seguridad tenemos una buena parte en la propia fuerza de seguridad, porque hay complicidad entre la fuerza de seguridad con el delito. Ya no es un secreto, todos los días los diarios, los medios informan sobre la vinculación de algún miembro de la policía bonaerense con algún delito. Cuando voy a un barrio ya los vecinos no me dicen trae policía como antes. ¿Por qué no conseguís que venga gendarmería? Y yo le pregunto, ¿por qué si tenés acá la comisaría cerca? ¿Para qué? Si cuando a veces voy a denunciar algo con los tranzas del barrio, me encuentro que después pasan el patrullero por la misma casa y están a las risotadas con los mismos. Hay que hacerse cargo de esta realidad y hay que abordarlo. Acá la solución no pasa por darle más poder a ese poder ya bastante grande que es la bonaerense. Acá los que gobiernan desde el año 87 han tenido ese tipo de política y los resultados están a la vista. No por casualidad los ministros de seguridad han sido Rico, Tacé y ahora Granados.
todos exintendentes. ¿Alguno de ellos sabe algo de seguridad? ¿Alguno de ellos se preparó para la seguridad? Nada. ¿Cuál es la experiencia que tienen? La que cuando fueron intendentes negociaron con la fuerza policial la regulación del delito, permitiéndose los negocios. Por ese camino hemos llegado a la situación que hemos llegado. Y los que saben esto y no se animan a decirlo, hoy estamos pagando las consecuencias. Nosotros estamos tras la reja. Los que están en la calle delinquiendo con el amparo del poder policial y del poder judicial en parte que hace la vista gorda y con el poder político que los desarmaderos de los intendentes que no dicen que están, también hacen la vista gorda. Hay propuestas. Yo he trabajado en una de esas. Yo trabajé en el Acuerdo de Seguridad Democrática que suscribieron casi todas las fuerzas, menos Scioli y de Narváez, vaya casualidad, el representante en ese entonces de Macri. Hay que animarse a aplicarlas. Hay que pensar que este flagelo afecta a todos, a todas las condiciones sociales y a todas las franjas etarias. Tenemos que trabajar fuerte y convencidos en esta dirección. Pero para eso tenemos que estar convencidos nosotros mismos. Tenemos que estar convencidos de nuestras ideas, de que se puede gobernar desde las ideas progresistas. No hace falta andar colgándose de algún derechoso que anda por ahí para ver si podemos llegar a un lugar u otro. Hay que tener confianza en nuestro pueblo y en nuestra sociedad. Tenemos que trabajar y no los planteamos nosotros estas propuestas aisladamente. No consideramos que tenemos ni la experiencia, ni el patrimonio de la verdad, ni la verdad absoluta. Lo hacemos en los marcos del Frente Amplio UNEN, con compañeros y compañeros que tienen experiencia, con compañeras y compañeros que están capacitados. Entre todos tenemos que salir a buscar el apoyo de esta ciudadanía. Por eso estamos lanzando esta candidatura, sin especulaciones, sin pensar primero qué difícil que está la provincia. Si es así, no podríamos pensar nunca en cambiar esta realidad. Tenemos que confiar en nuestro pueblo, tenemos que confiar en nuestra juventud, en esa juventud universitaria, estudiantil, que va al barrio y hace tarea solidaria, en esos jóvenes que no cantan consignas como los contra los buitres y después andan como caranchos revoloteando en los cargos. Esta es la juventud que tiene sus ideales, es la juventud que quiere transformar el país. Tenemos que hacerlo con aquellos vecinos de los barrios más humildes, esos vecinos que no han elegido el camino de la prebenda. Lo decimos nosotros que somos parte de un movimiento social. Estamos podridos de los subsidios. Acá hay que incluir mediante el trabajo a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que ir a trabajar con ellos y decirles que más allá de su identidad que todos podemos tener, acá cuando decimos que esta provincia está en manos del Partido Justicialista del año 87, no estamos pidiendo que alguien vaya contra su identidad o su historia. Aquel que reivindica el peronismo y Evita, bienvenido sea. El que reivindica a Perón, a Ilia, a Irigoyen, bienvenido sea. Los que reivindicamos al Che, los que reivindicamos a la izquierda, todos juntos, todos tenemos que trabajar y tener confianza para hacer el país que nos merecemos y para llevar a la provincia de Buenos Aires a ser una sociedad que realmente nos merecemos. Muchas gracias.